Buenas, este es un video un poquito más largo, ya que acá vamos a hablar del diseño, distintos procesos de diseño y nos vamos a meter en uno específico. Cuando hablamos de diseño, vamos a justamente referirnos del papel del diseñador. El diseñador es toda esa persona que tiene un problema que resolver, ¿no? Ese problema que resolver puede ser algo estético, pero también debe ser algo funcional. En el caso de los joyeros, no es tanta la función que puede cumplir el objeto, pero sí tiene que ser funcional con respecto al cuerpo. Para esto, el proceso de diseño es un proceso que es bastante complejo. No hay como una receta, sino que hay muchísimos caminos. El tema es que a veces no encontramos ese camino, entonces va a implicar distintas cosas. Por un lado, necesitamos encontrar inspiración, necesitamos definir un concepto que queremos realizar. Para eso vamos a hacer una lluvia de ideas de todas las cosas que se nos ocurren. Vamos a anotarlas, vamos a bocetar todas esas ideas, vamos a investigar todo en relación a ella, registrar absolutamente todo, y después de que tenemos todo eso es cuando vamos a empezar a pensar un modelo, ¿no? Cuando hablamos de colecciones, lo que nos referimos justamente es a esa serie de elementos que le da una característica a eso que estamos haciendo, una característica común, algo que se nota que es como de la misma familia. En muchos lados se le llama como el ADN de cierta marca o de cierto diseñador. Es lo que lo caracteriza como propio, como lo diferencia de una persona de otra, de un diseñador a otro, de una marca a otra. Es justamente eso que le da unidad. Puede ser un estilo de la marca completa o puede ser un estilo de algo momentáneo. Por ejemplo, una temporada, de clásica temporada, otoño, invierno, primavera, verano, o de una década o de lo que sea, ¿no? Eso es una colección. Todas las cosas que tienen ciertas características en común. Esas características pueden ser formas, materiales, técnicas, el concepto de creación, pueden llegar a ser el momento en el que están hechos o el motivo con el que se inspiraron, pueden ser muchas cosas. Vamos a hablar de estos 4 puntos y nos vamos a centrar después en las formas. Las formas son piezas con características comunes en su forma. Por ejemplo, estas imágenes las saqué absolutamente todas de Instagram, por eso les dejé la captura completa para que ustedes puedan ver justamente la marca, ¿sí? El lugar de donde lo saqué. En estas nosotros vemos que las piezas todas tienen las mismas formas, todas se basan en círculos y en pequeñas barritas. Las formas son todas iguales, entonces esa colección entre sí es coherente. En el segundo era con los materiales. Se genera unidad utilizando el mismo tipo de material, o los mismos colores, o las mismas formas. En este caso, en estas 3 piezas, se ve que están hechas con la misma técnica como de esmaltado a la pieza, ¿no? Por eso todas usan el mismo tipo de turquesa, el turquesa y el dorado. Aunque las formas son extremadamente distintas, se le nota que hay como una unidad, hay una colección, hay una identidad. En estas, por ejemplo, la unidad por medio del material se marca en que todo es plata, todo tiene piedras del mismo estilo, se ven acá en el medio, y además todas tienen el mismo estilo en lo que es el diseño, ¿no? Con hojas, con formas, con apliques y algún detalle en dorado. En cuanto a la técnica de confección, nosotros podemos ver piezas que cuando las vemos parecen que están hechas todas iguales, ¿no? En este caso están hechas con las mismas formas, medias un poco orgánicas, con formas naturales y a partir de alambres soldados y en algún caso alguna chapa que tiene forma, ¿sí? También ahora se han visto muchos las piezas que están como en alambres atados y bueno, todas esas piezas terminan siendo parte de una misma colección. Vieron que aunque son piezas totalmente distintas, generan una unidad y una coherencia entre sí. Diseños que se basan en un concepto y se aplican a las piezas manteniendo el estilo, pero no tienen por qué mantener las formas. Por ejemplo,
En este caso de esta página de Instagram, el concepto son estas formas acuáticas, ¿no? Son como corales. Entonces, en base a estos corales, diseñaron distintas piezas. Sacaron esa forma y obtuvieron, por ejemplo, este colgante. Además, estas caravanas, ese anillo y esa pulsera. Ahora, si nosotros nos fijamos en las formas, son todas las formas distintas. Sin embargo, el concepto en el que se basan es el mismo, por lo que el diseño final es de la misma familia, del estilo. Ahora, ¿cómo podemos lograr un diseño? Existen muchísimas maneras para hacer procesos de diseño. Nosotros vamos a manejar 3. En lo posible este año vamos a manejar 3. El primero se basa en las formas geométricas, ¿no? En todas formas planas especialmente. El segundo basándonos en la naturaleza. Y el tercero a partir de cosas que ya existan creadas por el hombre, que pueden ser, por ejemplo, ideas del arte de una época artística, de un artista en particular o de un estilo arquitectónico, no sé, de algo que pueda ser concreto pero ya confeccionado por el hombre. En cuanto a las primeras, la forma geométrica, que es en la que nos vamos a concentrar hoy, me voy a basar en este libro que es de Gong, que es justamente Fundamentos del Diseño. Es un libro bastante gordito para lo que son todas las modificaciones que se pueden hacer de una forma para generar justamente distintos diseños. Para eso maneja el concepto de módulo, el de supermódulo y el de submódulo, ¿sí? Como básico. En realidad es un libro que tiene todas las relaciones que se pueden hacer entre las formas. ¿Qué sería un módulo? Un módulo es una unidad que se repite siempre para generar cierta unidad. Esa unidad puede ser, sí, una figura geométrica o puede ser una forma. Por ejemplo, en el pasado que mostré, que era como el coral, esa forma se repetía, se modificaba, se alteraba, pero seguía siendo un módulo esa forma. En este caso nosotros podemos a utilizar figuras geométricas planas. ¿Qué podemos hacer con estas figuras geométricas planas? Nosotros las podemos repetir, las podemos modificar en el tamaño, en la posición, en el color, en la dirección, en la textura, en la posición o el espacio. ¿Qué quiere decir con esto? Yo a la figura puedo modificarla. El círculo lo puedo aplastar un poco y que se vuelva un óvalo. El tamaño puedo hacer óvalos o círculos más grandes y más chicos. Puedo cambiar el color. En uno puede ser gris, en el siguiente puede ser blanco, en el siguiente puede ser amarillo. En la dirección, bueno, si es un círculo no va a cambiar mucho la dirección, pero si yo ya lo convertí en un óvalo, puedo alterarlo un poco y puedo rotarlo un poco. En la textura a veces puede ser liso, a veces puede ser rugoso, a veces puede ser con líneas, la textura puede ir cambiando. En la posición depende también si lo quiero arriba, abajo, de costado, para lo que sea. Y en el espacio justamente es el espacio que va a ocupar, puede ser algo bidimensional o algo tridimensional. Cuando nosotros hablamos de supermódulo, lo que vamos a hablar es de un conjunto de módulos compuestos. O sea, yo tenía distintos módulos, figuras planas, que yo puedo organizar. En este caso armé un círculo, un rectángulo y un triángulo. Yo los puedo organizar, ¿no? Puedo hacer ciertas formas. El supermódulo serían todas esas formas unidas. Este sería mi supermódulo. Una vez que yo tengo un supermódulo, puedo modificarlo de la misma manera que modifiqué el módulo. Achicarlo, agrandarlo, modificarlo, estirarlo, rotarlo, cambiarle textura, cambiarle color, etc. Pasa lo mismo con el submódulo. El submódulo es como la parte pequeña, las formas que se generan a partir del supermódulo. Yo en el supermódulo los organicé así. Ahora, puedo determinar como submódulo eso que pinté en gris. O puede ser la forma de la esquina del triángulo cortada por el círculo. O lo mismo con el rectángulo. Esos son pequeños submódulos y son piezas que yo puedo seguir utilizando para modificar. Puedo también alterarlas en forma, tamaño, color, textura, posición, espacio, etc. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio que vamos a tener que hacer nosotros? Vamos a partir de 3 figuras geométricas planas a elección, ¿sí? Esos van a ser los módulos nuestros iniciales. Primero, con esos módulos, de esos 3 que elegimos, vamos a empezar a componer supermódulos y submódulos. O sea, vamos a
superponerlos, vamos a hacer que se intersecten, que se toquen, que se alejen uno del otro, que también podemos cambiar el tamaño y la posición de cada uno de ellos, ¿sí? Y a partir de eso vamos a determinar qué supermódulos y qué submódulos me gustan. Una vez que tenga esos supermódulos y esos submódulos, o el módulo como yo haya elegido, lo que voy a hacer es empezar a hacer un proceso de repetición del módulo y submódulo. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense, yo tenía el submódulo anterior, ¿no? Yo este módulo lo puedo repetir tantas veces como desee, de una manera que esto se vuelva un pequeño eslabón de una cadena, o una forma que se intersecta entre sí para generar un diseño de un dije, ¿sí? O puede ser también que se crucen unos con otros hasta generar también un diseño de una esclava, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo más o menos diseñado esas repeticiones, que esas repeticiones inclusive pueden cambiar en tamaños, por ejemplo, se pueden empezar chiquitos y ir agrandando, o se pueden ir rotando entre sí, o se pueden alternar, por ejemplo, poner un módulo y después un submódulo. Una vez que tengo todo eso más o menos definido, en muchas opciones, muchas variaciones, todas las que yo quiera, no existe posición que esté mal, lo que voy a hacer es empezar a definir qué texturas, qué colores y qué movimiento puede llegar a tener esa pieza. Porque hasta acá nosotros lo venimos manejando como que fuera plano, pero yo ya puedo empezar a darle volumen y movimiento. Bueno, si esto es una caravana, ¿en qué parte se puede mover? ¿De qué lado se puede colgar? Estas serían las figuras geométricas que podemos trabajar. Un círculo, un semicírculo, que en realidad es el círculo cortado a la mitad, triángulos, cuadrados, rectángulos, y luego ya distintas variaciones, ¿no? Trapecio, rombo, pentágono, hexágono, heptágono, octógono o óvalo o elipse. ¿Bien? Entonces, a partir de todo esto, ¿qué piezas podríamos generar, ¿no? ¿Qué piezas podemos generar a partir de figuras geométricas? Porque parece como muy básico, ¿no? En realidad se pueden generar infinita cantidad de cosas. Si tomamos como ejemplo solamente un círculo y un rectángulo, en Instagram yo encontré estas imágenes que son aplicables. Por ejemplo, estos colgantes que son todos círculos y pequeñas barritas, ¿no? Todos siguen el mismo concepto, un rectángulo y un círculo. En el rectángulo lo que pasa es que se modifica, se mueve, genera un movimiento para generar esa forma de eslabón, ¿sí? Esta caravana también genera cierto movimiento que hace juego y genera una colección justamente con ese colgante. En este caso es lo mismo, pero es algo totalmente distinto. En este del medio es todo rectángulos y si ustedes ven apenas tiene un círculo, pero el diseño es totalmente distinto basándonos y partiendo de las mismas figuras geométricas iniciales. En este pasa igual, predomina el círculo, el rectángulo es mínimo, pasa a ser solamente la línea del colgante de la caravana. Y para este lo mismo, ¿sí? E inclusive el círculo es lo que predomina, el rectángulo es lo que menos se ve, pero que está. Se pueden hacer variaciones mucho más complejas, mucho más elaboradas. El círculo se puede modificar y agregar en pequeños detalles el rectángulo. Se pueden hacer cosas extremadamente complejas, como pueden ser estos, que si ustedes ven la línea recta o el rectángulo solamente es el espacio en donde están las piedras. O en estas caravanas, que es al revés, predomina el rectángulo, pero el círculo está en presencia de cada una de las grifas y cada uno de los círculos que enlaza una piedra con la siguiente. Las cosas se pueden ser cada vez más complejas. Si nosotros vemos esta forma, si uno no parte de un rectángulo y de un círculo o de varios rectángulos y círculos, es imposible llegar a esta forma. Esta forma es un submódulo y es un submódulo que se fue achicando y agrandando hasta generar este diseño de colgante que es extremadamente particular. Diseños más simples, pero con un ritmo visual alterno que va alternando la piedra con la pieza de oro. O en este, que ya es una elaboración bastante más compleja, que justamente lo que hace
es determinar círculos y rectángulos que se encuentran de manera de que no se nota la unión hasta generar esas formas como más de olitas y de gotas. Entonces, todas estas creaciones se pueden generar justamente de esas formas básicas. Las combinaciones son infinitas. Yo puedo cortar, puedo modificar, puedo alterar, puedo repetir, cambiar las dimensiones, puedo intersectar una cosa dentro de otra. Puedo jugar con las formas geométricas, cambiando sus tamaños, mezclándolas con otras, haciendo diseños bastante más elaborados y complejos, pero con toda la movilidad y diseño particular que se pueda merecer. Cosas extremadamente complejas y de diseño. Esto creo que era Bulgari. No dice. Acá en este también. Que si uno los mira, son figuras geométricas básicas. Son rectángulos y son triángulos. En este predominan los triángulos y los círculos. En este predominan los rectángulos y los cuadrados. En este predominan los círculos intersectados entre sí y líneas internas, pero siguen siendo figuras geométricas básicas. Bueno, por ahora, a ver si no tengo más. No. Entonces, por ahora la idea es que cada uno empiece a jugar con esos diseños. En el siguiente video que haga voy a mostrarles cómo estuve jugando yo con algún diseño y con figuras geométricas para intentar generar algo. Nos vemos.